Bueno, familia, qué gusto poder estar con ustedes. Un nuevo miércoles, ¿no? Gloria a Dios por todas las personitas que se están sumando a esta iglesia virtual, que nos están visitando el día de hoy por primera vez, están siendo parte de esta iglesia. Y bueno, Dios les bendiga a todos, como todo el equipo que estamos atrás de esta iglesia, pues siempre nos alegra el corazón, ¿no? Ver que los hijos de Dios acuden al llamado que el Señor les hace de poder congregarse, de poder estar, de estar dispuestos, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. Así que aquí estamos para seguir aprendiendo como lo hacemos cada miércoles, que el Señor siempre tiene algo para decirnos. Y no cualquier cosa, sino que siempre algo muy importante, ¿no? Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Cada uno de nosotros. Así que bien, el tema que quiero compartir con ustedes, para los que vieron la plaquita, la invitación, ¿sí? Se titula Gana las batallas, ¿sí? Gana las batallas. Espérenme aquí un momentito, no sé si se está viendo ahí las diapositivas. ¿Se ve la imagen? Bien, buenísimo. Bueno, aquí tengo que estar con dos, tres manos así para poder proyectar esto. Eh, estas imágenes que voy a proyectar en sí son del pasaje que hoy vamos a leer, la historia bíblica que hoy vamos a estudiar, vamos a leer, ¿sí? Eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con como le puse al título, el título, ¿no? Al tema, gana las batallas. Nosotros todos tenemos batallas, ¿verdad? Todos tenemos batallas que tenemos que pelear a lo largo de la vida, ¿sí? Situaciones difíciles, ¿sí? Momentos complicados que podemos estar viviendo en este momento o que hemos vivido o que vamos a vivir, porque la verdad es que siempre vamos a tener situaciones, ¿verdad? Situaciones adversas, problemas, ¿sí? Siempre vamos a pasar por aflicciones, la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Que tenemos en este mundo muchas aflicciones, pero también el Señor nos dice, tranquilos, que yo he vencido al mundo, o sea, he vencido al mundo y a todas esas aflicciones, ¿sí? Pero muchas veces cuando nos encontramos en medio de esas batallas, de esas luchas, de esos momentos difíciles, muchas veces nuestro corazón se llena de temor, ¿sí? Se llena de temor, se llena de incertidumbre, de ansiedad, ¿no? De inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Sí? Y más quizás cuando estamos pasando situaciones que se van prolongando en el tiempo, ¿no? Cuando vemos que van pasando meses, años y la situación se hace más complicada, la situación se hace más grande y entonces nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Sí? ¿De qué se llena nuestro corazón? Muchas veces se llena de temor, ¿sí? Y el temor y la ansiedad obviamente atormentan nuestra vida. No es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que somos sus hijos, ¿sí? Cuando vivimos en ansiedad, cuando vivimos en temor, cuando vivimos con esa incertidumbre, esa inseguridad, sí, nos aparta todo eso de la vida victoriosa que realmente el Señor quiere, sí, darnos a cada uno de nosotros. Bien, y a lo largo de esta historia que vamos a ver en este tiempo, ¿sí? Dios nos dice, ¿sí? Como manera ya de estoy en introduciéndome, ¿no? Al tema, ¿sí? Dios nos dice que pues no hay nada que Él no pueda hacer, ¿sí? No existen casos perdidos, no existen situaciones más grandes que Dios, más grande que su poder, porque nada va a sobrepasar el poder que tiene Dios para liberarnos y para vencer, sí, darnos la victoria en medio de esas batallas, de esas luchas que tenemos, sí. Y vamos a aprender a través de este pasaje que realmente Dios está de nuestro lado, sí, que Dios está de nuestro lado, que de Él viene la ayuda para nuestra vida, para la situación que sea que estemos viviendo, ¿sí?
hoy en día, la situación que tú estés viviendo, económica, bueno, acá en Argentina estamos con el país realmente muy complicada la situación, no sé, en tu país. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación económica, puede ser una enfermedad, puede ser algo emocional que vienes cargando, sí, en tu corazón. Pero bueno, no hay ningún caso perdido, porque Dios no pierde nada, ¿sí? Porque Dios siempre es el que gana, ¿bien? Y eso es importante entender como hijos de Dios, que nuestra victoria está en el Señor, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte, ¿bien? A cada uno de nosotros como hijos de Dios nos va a tocar hacer ciertas cosas, que eso va a hacer que se derrame la bendición de Dios y nos va a llevar a esa vida victoriosa, a ganar esas batallas, ¿bien? Dios hará lo sobrenatural, lo que nosotros definitivamente no podemos hacer, ¿sí? Pero nos toca una parte a nosotros, ¿bien? Y quiero tomar el ejemplo de Josafat, ¿sí? Josafat, el rey que fue uno de los reyes, ¿sí? De Judá, de Jerusalén, ¿sí? Y este hombre se encuentra con una situación muy complicada, ¿sí? Vamos a ver entonces él cómo actúa, ¿no? Cómo actúa Josafat en medio de los problemas, en medio de las amenazas, en medio de lo que se viene, ¿sí? ¿Cómo actúa? Y yo he desarrollado 4 puntos que para mí encontré en estos pasajes, ahora que vamos a leer estos versículos, encontré eso, ¿no? Cómo Josafat actúa, qué es lo que él hace y que definitivamente luego ve la gloria de Dios. Bien, y entonces vamos a ir a segunda acá hay un error, me parece, en las diapositivas, perdón, un error, es segunda de Crónicas, bien, no es segunda de Corintios. Mil perdón, ahora no sé si lo puedo modificar porque tendría que entrar acá a cerrar y se me va a mover todo, pero les pido disculpas, es segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿sí? Ahí usted va a encontrar la historia completa de Josafat, bien, o sea, de este pasaje que vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 29, son 29 versículos, ¿sí? Hoy no los vamos a ver todos, vamos a ver unos cuantos, ¿sí? Pero del 1 al 29 está todo ahí, ¿bien? Para que después lo lean con tranquilidad en sus casas, ¿sí? El que tiene ahora su Biblia a mano, saque la Biblia, si tienen de la Biblia en el celular igual, y acá lo vamos a ir leyendo, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con esta lectura, ¿bien? Dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud, ahora está en Hasezón, Tamar, es decir, en Engandi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Bien, y vamos a detenernos ahí, hemos leído los primeros 6 versículos, ¿bien? ¿Qué es lo que está aconteciendo, no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Josafat, el rey, ¿sí? Le vienen a informar que vienen contra él 3 ejércitos enemigos, ¿sí? Ahí dice los moabitas, los amonitas, itas, ¿no es cierto? Bien, esos eran los ejércitos enemigos que le declararon la guerra a Josafat y venían contra él. No era un ejército, eran 3, ¿sí? O sea que era muchos ejércitos, ¿no? O sea, ahí, no sé, era una gran lucha la que tenía Josafat, ¿sí? Una gran batalla, ¿bien? Y
¿Qué es lo que hace Josafat? Miren, lo primero dice, se atemorizó. Bien, se atemorizó. Se atemorizó y es algo que nos pasa, familia, porque los problemas son reales, porque obviamente no vivimos en una burbuja y obviamente no podemos decir, no, todo está bien, no pasa nada. No, sí hay problemas, ¿sí? Así como Josafat le venía esta gran multitud, estos hombres de batalla, sí, todo un ejército, ¿sí? Enemigo, era real. Estaban atacando a Josafat. Él tenía que luchar. Era real el problema. Sí, nosotros tenemos problemas reales, ¿verdad? Tenemos problemas, pasamos por situaciones difíciles, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos cuando se nos presentan esos problemas y por ahí nos atemorizamos como Josafat? Josafat se atemorizó, pero no se quedó con el temor. ¿Sí? No se quedó con ese temor en el corazón, sino que él accionó y accionó a hacer, ahora vamos a ir a ver estos 4 puntos. Él no se quedó con el temor, sino que accionó a hacer 4 cosas importantísimas, que eso fue la clave para que él ganara esa batalla. ¿Sí? Entonces, así como Josafat, nosotros nos podemos atemorizar, somos seres humanos, ¿sí? Podemos atemorizarnos. Creo que es normal, pero lo que no debe ocurrir es que nosotros nos dejemos paralizar por ese temor. Lo que no debemos dejar es que el temor tome el control absoluto de nuestra vida, ¿sí? Y nos llenemos de ese temor que después no podamos hacer nada, ¿sí? Y nos alejemos de Dios. Josafat hizo todo lo contrario, no se quedó con ese temor, sino que se lo entregó a Dios. Y acá voy con el primer punto, los que quieren anotar, ¿sí? Cuando te vengan los problemas, cuando te vengan las situaciones, esas batallas que tienes que pelear, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Josafat se propuso buscar a Dios, decidir poner tu atención en Dios. Sí, ese es el primer punto, proponerte a buscar a Dios. Bien, eso es lo que hizo Josafat. Lo dice el versículo 3, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Decidió. En otra versión dice se propuso, se determinó, ¿sí? Y entendamos bien eso, que cuando es que tú te decides, tiene que ver con determinación. Te tienes que determinar a buscar a Dios, enfocarte en Él. Hebreos 12:2, ¿sí? ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el que ya padeció, el que ya pasó todo, el que ganó, venció a la muerte en esa cruz. En Él tienes que poner tu mirada, porque ahí está el vencedor, ¿sí? Y Josafat no se dejó solamente llenar de ese temor, sino que decidió, dijo, voy a entregar ese temor, tengo que buscar a Dios. Y tuvo determinación, ¿sí? Determinación porque el que no solamente dijo, voy a buscar a Dios, sino que ayunó. Algunos no conocen, porque quizás es primera vez que escuchan esto, ¿no? Del ayuno, pero el ayuno es búsqueda intensa de Dios, es dejar ciertos deleites, ciertas cosas, aún en el día que yo me propongo ayunar, ¿para qué? Para meterme profundamente en oración con Dios. Eso es lo que hizo Josafat, ¿sí? Se propuso buscar a Dios, o sea, poner su mirada, fijarla en Dios, ¿sí? Y cuando nos enfocamos en Dios, ¿sí? Nos disponemos a escuchar su voz, ¿sí? Porque cuando tú te enfocas estás prestando atención. Lo contrario cuando no estás enfocado, solamente estás como, ah, sí, pero no estás prestando atención, estás como escuchando, pero igual estás escuchando otras cosas o estás distraído en otras cosas, ¿sí? No, Josafat se propuso, se decidió buscar al Señor, escuchar su voz. Para eso se metió en ese tiempo de oración y de ayuno, se enfocó en Dios, ¿sí? Para que ese temor, sí, no lo controlara. Josafat no se dejó llevar
por ese temor. Y Josafat tampoco buscó consejo en el pueblo, en los amigos, en los familiares, ni siquiera recurrió a sus estrategias de guerra que antes él había usado, ni a otros métodos, ¿sí? Porque no era la primera vez que Josafat seguro se enfrentaba a una batalla, ¿sí? Seguro que muchas veces se enfrentó a batallas, pero no fue y dijo, a ver si este método me va a servir. No, él lo primero que hizo fue buscar a Dios, se humilló, lo buscó a Dios con todo su corazón, ¿sí? No se puso a pensar entonces en lo que él podía hacer, sino que decidió buscar la dirección de Dios, ¿sí? Buscar escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y familia, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, ponemos nuestra mirada en el Señor, en Dios, ¿sí? Y dejamos de mirar el problema, la situación, lo que tú estés atravesando, ¿sí? Es ahí donde entonces tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Tienes que desenfocarte de la situación, tienes que desenfocarte del problema para enfocarte en Dios, ¿sí? Para poner tu atención en el Señor. Bien, cuando nosotros ponemos nuestra atención en el Señor, ¿saben qué pasa? Que recordamos quién es Dios, porque a veces se nos olvida. ¿Saben por qué se nos olvida muchas veces quién es Dios y que Dios es poderoso? Porque nos gana el temor, porque nos gana la situación, porque miramos más la situación que a Dios. Entonces, vemos que la situación es más grande que Dios, pero eso es una mentira. Dios es más grande, ¿sí? Pero cuando tú te enfocas, pones tu mirada y te propones, como lo hizo Josafat, a buscar a Dios y escuchar su voz, entonces tú recuerdas lo poderoso que es tu Dios, que Él es esa roca firme, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza. Vas a recordar cuánto Dios te ama, y si te ama no va a estar contigo, y si te ama no te va a ayudar, y si te ama, no te va a extender su mano poderosa para sacarte de esa situación. Bien, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, le buscamos con todo nuestro corazón, ¿sí? Es ahí donde todo temor se va y nos inunda y nos llena el amor de Dios, la seguridad que viene de esa comunión, de esa intimidad con Dios, ¿sí? Busquemos al Señor intensamente, recurramos a Él, no recurramos a otros métodos, no corramos a otros lugares, ¿sí? O a otras personas, sino que nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de aliento es Dios, únicamente Dios, solo Él, ¿sí? Y hagamos entonces lo que hizo Josafat, ¿no? Buscó intensamente a Dios, se propuso hacer eso, ¿bien? ¿Qué más hizo Josafat? Que también tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y eso también es algo muy, muy lindo. A mí me parece que es uno de los puntos también más lindos que encontré leyendo esta historia. Y es que Josafat llevó al pueblo, a todo el pueblo, a buscar a Dios. No solamente él buscó a Dios, no solamente él se humilló y buscó intensamente a Dios, llevó al pueblo a buscar a Dios y a alabar, a adorar el nombre de Dios, ¿sí? Dice todos los habitantes, ¿no? Los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor, ¿no? El versículo 4. Y en el templo dice Josafat de pie delante de todos, ¿sí? Dijo, Señor, Dios nuestro, de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna en todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Bien. Y en el versículo 13, voy a ver si acá está, dice, todos los hombres de Judá estaban delante del Señor, si todos estaban de pie delante del Señor, con sus mujeres, sus hijos y aún los más pequeños. Todo el pueblo, niños, jóvenes, ¿sí?
Todos estaban, ¿qué haciendo? Estaban buscando a Dios, estaban orando y alabando y adorando el nombre de Dios, ¿sí? En medio de la dificultad, en medio de esta situación complicada, Josafat, ¿saben qué fue? Testimonio de fe. Josafat fue testimonio para todo el pueblo, ¿sí? Él, en medio de todo ese ejército que le venía a hacer la pelea, de toda esa situación difícil que él que tenía que enfrentar, ¿sí? En medio de eso, él fue motivador para que el pueblo buscara a Dios. Fue ejemplo, ¿sí? De fe, de búsqueda de Dios. Llevó a otros a confiar en Dios. Llevó a otros a adorar a Dios, a alabar el nombre de Dios, a creer en el Señor, ¿sí? Y qué importante esto, familia, porque hago esta pregunta para que reflexionemos. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Lo veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Cómo actuamos? Que los demás lo ven, ¿sí? Y cómo a veces contagiamos lo que nosotros pensamos, decimos, hablamos, como yo como que, ¿cómo puedo decir? Que derramo eso en otra persona, ¿sí? Qué importante que cuando nosotros nos encontremos en dificultades, ¿sí? Sea la dificultad que sea el problema que tengas, la batalla que estés hoy peleando, de tu boca salgan palabras de fe, de esperanza, y que eso tú contagies a otros, empezando por tu familia, ¿sí? Porque ¿qué ve nuestra familia? ¿Qué ve de nosotros cuando nosotros estamos en esas situaciones? ¿Qué sale de nuestros labios? Sale angustia, sale queja, ¿sí? ¿Qué es lo que sale? ¿Desmotivo yo a otras personas? ¿O contagio cosas buenas, ¿sí? Josafat obviamente motivó al pueblo, contagió, impactó al pueblo con su testimonio y los llevó a buscar a Dios, ¿sí? Los llevó a alabar a Dios, a reconocer a Dios. Si ustedes se dan cuenta en esas palabras, cuando Josafat se pone de pie y empieza a decir, Señor Dios de nuestros antepasados, no eres tú el Dios del cielo, de la tierra, el que gobierna. Y después, si seguís leyendo, él sigue diciendo palabras que reconocen a Dios, que exaltan a Dios, que dicen quién es Dios, ¿sí? Son palabras de afirmación, palabras de convencimiento, son palabras de fe, de reconocimiento de quién es Dios, ¿no? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que pueda resistirte, o sea, no hay poder. ¿Qué le estaba diciendo Josafat? Señor, tú eres poderoso, tú derribas a todos, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mis padres, tú eres el poderoso, el que creó esto, el que hizo lo otro, tú nos salvaste, tú hiciste muchas cosas antes por nosotros. Palabras de agradecimiento, de alabanza, de honra a Dios, ¿sí? Fueron palabras que le salió a Josafat, ¿sí? Eso es lo que tiene que salir de nosotros, familia, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, nuestros labios se tienen que llenar de alabanza, ¿sí? Nuestros labios se tienen que llenar de exaltación a Dios, de reconocerlo a Él, de confesar quién es Dios, ¿sí? Nuestros labios se tienen que llenar de palabras que digan que hay fe en nosotros y eso vamos a contagiar a los demás. Qué hermoso cuando tú puedes impactar a tu familia, puedes impactar a tus amigos, puedes impactar a tus compañeros del trabajo, ¿sí? Con esa fe, con ese testimonio y que ellos vean que a pesar de lo que tú estás viviendo, que nunca es fácil, porque es así, en ti vean fe, en ti vean a Dios, en ti vean a un Dios vivo, a un Dios poderoso, porque tú
fuiste testimonio en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Y que tú puedas llevar a otros, a los de tu casa, cuando ese problema está y tú puedas decir, vamos, vamos juntos, vamos familia, tomarte de la mano de tu esposo, tomar la mano de tu hijo, porque ahí dice que estaban mujeres, niños, los más pequeños, todos, todo el pueblo estaba adorando a Dios, estaba alabando al Señor, estaban humillados y buscando al Señor. No solo era Josafat, fue todo el pueblo. ¿Sí? Qué importante que tú tomes la mano de tu esposa, tomes la mano de tu pareja, de tu hijo, de tu hija, de toda la familia, digamos, vamos a salir, Dios es bueno, vamos a orar, vamos a clamarle y dejemos la queja, dejemos el miedo, dejemos, sí, la inseguridad, la ansiedad ahí, a los pies de Cristo, para de Él recibir el descanso que necesitamos, las fuerzas que necesitamos y la victoria, porque les cuento que esta historia termina en victoria. Y ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, impacta a otros, lleva a otros a buscar a Dios y alabar su nombre, con tu testimonio y con tu fe. Una fe viva, ¿sí? Una fe que todos puedan ver. ¿Bien? Pero esto es producto del primer punto, de que te propongas buscar a Dios. Si tú primero no empiezas, no puedes contagiar a otros, imposible, ¿sí? Si tú primero no te llenas de Dios, no puedes darle a otros, ¿sí? Josafat pudo impactar a todo el pueblo y el pueblo lo siguió en esa fe y en esa búsqueda de Dios porque Josafat primero buscó a Dios, porque él primero lo hizo, porque él primero decidió en su corazón rendirse al Señor y de Él buscar la ayuda, ¿sí? Después entonces pudo hacer lo siguiente, impactar a otros, llevar a otros a buscar a Dios. ¿Bien? Vamos con el tercer punto, algo también importante que hizo Josafat, y fue admitir su dependencia de Dios. Él admitió su dependencia, ¿sí? Vamos a leer el versículo 11. Bien, del versículo 6 hasta el 9 son como les decía, muestran estos versículos cómo Josafat reconoce a Dios, todo lo que él ya había hecho, sí, la victoria que le había dado al pueblo antes, sí, alabanza, adoración, reconocimiento, bien. Y en el 11 dice, mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos dices como herencia. Bien, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Bien, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Bueno, estos versículos nos muestran que Josafat admite su dependencia de Dios, ¿sí? Porque él dice, nosotros no podemos. O sea, que reconoce que él no puede pelear esa batalla, que no va a poder vencer a ese tremendo ejército que venía a pelear, ¿sí? ¿Qué más reconoce? No sé qué hacer, Señor, estoy perdido, no sé, o sea, dime tú qué hago, ¿no? No sé qué hacer, ¿bien? Porque en ti he puesto mi esperanza, en ti hemos puesto nuestra esperanza, ¿bien? Josafat, ¿qué hace? Expone obviamente su situación a Dios. En medio de esta oración con todo el pueblo, Josafat expone a Dios, ¿sí? El problema, que necesitaba ayuda, ¿sí? Pero lo más importante que expone Josafat y delante de todo el pueblo es que él no sabe qué hacer, que él no va a poder vencer a ese ejército, ¿sí? Por eso decide que poner su esperanza en el Señor. Bien. Y muchas veces, familia, a nosotros nos falta reconocer
reconocer que no somos nada sin Dios, ¿sí? Nos falta depender más de Dios. Muchas veces queremos luchar en nuestras fuerzas, ¿sí? Muchas veces pensamos que con nuestras estrategias, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, vamos a poder, pero la verdad es que con Dios vamos a poder vencer, ¿sí? Sin Él, nada podemos hacer, ¿bien? Y es importante que delante de Dios nosotros reconozcamos que somos débiles, que nosotros podemos, sí, tratar de pelear, podemos esforzarnos, pero necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios, siempre, ¿sí? Porque fuente de vida, fuente de poder, fuente de fuerza es Dios, y de Él necesitamos, ¿bien? Y no tenemos que tener vergüenza. No tenemos que tener vergüenza ni aparentar nada, ¿sí? Tenemos que ser muy sinceros y sobre todo con Dios. Tenemos que ser sinceros y en nuestra intimidad, sí, de manera muy privada y decirle al Señor, porque con el Señor nos podemos desnudar. Con el Señor no hay nada que aparentar, no tenemos que tener careta. No, no, no es que soy súper espiritual. Ay, si yo digo que no, que me siento así, ay, no, soy un pecador. No, no. O sea, tenemos que ser muy sinceros con Dios, ¿sí? Y desnudarnos delante de Él y reconocer que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no vamos a poder luchar, pelear esas batallas de la vida, ¿sí? Salir de esas situaciones difíciles, porque no es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se acaban. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo he intentado pelear en mis fuerzas, con mis métodos, y la verdad es que me he terminado cansando, frustrando y enojándome, ¿sí? Y eso no pasa cuando uno pelea con el Señor, cuando, mejor dicho, dejamos que el Señor pelee por nosotros, ¿sí? Porque son fuerzas sobrenaturales que nos da Dios, fuerzas que nosotros no tenemos, fuerzas que se nos agotan, ¿sí? Entonces, tenemos que ser humildes, ser sinceros con Dios y exponerle y decirle, y si hay dolor, y si hay enojo, y si hay cuestionamiento, delante de Dios, derrama tu corazón, que el Señor no rechaza ninguna oración, Él siempre escucha, ¿sí? Pero nosotros tenemos que acudir a Él y mostrar esto, dependencia de Dios, ¿sí? Ser humildes, ser sinceros, ¿sí? Delante de Dios. Nada podemos sin Dios. Bien, esto reconoció Josafat. No sé qué hacer. No vamos a poder. Nosotros no podemos ir contra esta multitud, contra este ejército. Pero en ti he puesto mi esperanza. Josafat tenía muy claro de dónde venía su socorro, su ayuda, su esperanza, su auxilio, de dónde venía la respuesta. ¿Sí? Venía de Dios. Por eso Él dice, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Bien. Y ahora entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó después de que Josafat hizo esto? Se propuso buscar a Dios, llevó a todo el pueblo, admitió su dependencia de Dios, ¿sí? Reconoció que era débil, reconoció que no podía, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios escuchó y Dios respondió, ¿sí? Vino la promesa del Señor, ¿bien? Y el versículo 13, vamos a hablar del versículo 13 en adelante, dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos aún más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendientes de la línea directa de Benaías, Yeel y Matanías.
Este último era un levita de los hijos de Asafá que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaziel, ¿no? Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. O sea, la batalla es del Señor. Bien, mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. ¿Sí? Pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación del Señor. ¿Sí? Para que vean, perdón, la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Bien, y Josafat dice, y todo el pueblo se postraron su rostro en tierra y adoraron al Señor. Bien, bueno, ¿qué pasó después de que Josafat hizo esto que estamos hablando, sí? Vino la promesa, familia, vino la promesa de Dios, vino la respuesta a la oración, al ayuno, a la súplica que hizo Josafat, ¿sí? ¿Por qué? Porque él buscó a Dios. Y dice que se derramó el Espíritu y el Señor envió un mensaje. ¿Por qué? Porque todos estaban buscando a Dios, todos estaban esperando en Él, ¿no? Qué importante la unidad en el Espíritu. Sí, que importante cuando tú te unes. Por eso decía, contagias a tu familia y juntos buscan a Dios. Se derrama el Espíritu Santo, se derrama en el sentido de que ahí está Dios manda la provisión, la respuesta, ¿sí? Para lo que estás viviendo. Dios respondió, Dios dio una promesa. ¿Qué les dijo? Resumido, ¿no? De los versículos que leímos. ¿Qué les dijo? No se asusten, no tengan miedo, no se acobarden, ¿sí? Porque mía es la batalla, ¿sí? Mía es esta pelea, no es tuya. Este problema, esta situación que estás viviendo, ¿sí? Esta batalla no es tuya, te dice el Señor, es mía. Yo voy a pelear por ti. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor, Dios a Josafat y al pueblo, ¿sí? ¿Y saben qué les dijo? ¿Qué es lo que tenían que estar? Quietos. Espera, ¿no? Dice, esperen, estén quietos y esperen, porque va a venir la salvación del Señor. ¡Guau!, ¿no? ¿Cómo así? Imagínense escuchar esto que escuchó Josafat y escuchó el pueblo. Ellos que estaban acostumbrados a luchar, a pelear, ¿o no? ¿Sí? Ellos ya tenían sus armas, todo, ¿no? Pero claro, como Josafat buscó la dirección de Dios, vino la respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Estar quietos, quietos esperando la salvación del Señor. Es decir, que no tenían que pelear, sino que tenían que esperar, confiar, y que el Señor iba a hacer lo sobrenatural, iba a dar la victoria. Bien. Igual, familia, el Señor nos da la promesa, el Señor nos da la respuesta, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Bien. Pero cuando tú recibas la promesa, cuando tú recibas la respuesta, la instrucción de Dios, tú tienes que obedecer. Bien. Y ya para terminar con este punto, ¿qué es lo que hizo Josafat cuando recibió la promesa, cuando escuchó esta voz de Dios? Yo voy a pelear por ti, no tengas miedo, no se acobarden, estén quietos, esperen la salvación del Señor. ¿Qué hizo Josafat? Bueno, se postró con todo el pueblo a adorar a Dios, ¿verdad? Pero él hizo algo muy importante que todos nosotros tenemos que hacer cuando el Señor te da promesas, ¿bien? Y es permanecer en la fe, permanecer en adoración. Porque cuando Dios te da promesas y a veces te da instrucciones,
Las cosas no pasan inmediatamente de la noche a la mañana. A veces hay un proceso, hay un tiempo de espera donde es probada nuestra fe y muchas veces ahí perdemos la paciencia, perdemos la prueba de fe, ¿sí? Porque nos empezamos nuevamente como cuando el Señor dijo que me mandaba la salvación, como cuando el Señor dijo que me iba a dar la victoria, ¿sí? No, el Señor te dijo, el Señor lo va a hacer, pero tú tienes que permanecer en fe y en adoración. Así permanecía Josafat y el pueblo, ¿sí? Ellos permanecieron en alabanza, en adoración y estuvieron quietos, fueron obedientes. No estaban ahí así con la espada ya para pelear. No, ellos estaban quietos en sus puestos, alabando, adorando a Dios, esperando que el Señor los libre y les dé la victoria. ¿Sí? Vamos a leer los últimos versículos. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Bien, en resumen de la historia, el Señor hizo que los enemigos se confundieran y entre ellos se mataran. Por eso Josafat no tuvo ejército enemigo con quien pelear, porque los mismos ejércitos enemigos se mataron entre sí, porque el Señor hizo que se mataran entre sí, se confundieran, ¿sí? ¿Y qué hizo Josafat? Se quedó quietito ahí en sus puestos. ¿Y qué hicieron? Alabaron, cantaron y se quedaron quietos esperando la salvación del Señor. Bien, Dios les dio la victoria. Dios peleó por ellos, como Dios pelea por ti. Y de Dios va a venir la victoria para tu vida. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, familia? Todos estos puntos que vimos que hizo Josafat. Buscar, proponerte buscar a Dios. ¿Sí? Llevar a todos, a tu familia, contagiar a otros con tu fe, ser testimonio. ¿Sí? Reconocer tu dependencia de Dios y permanecer en fe hasta el final, adorando el nombre de Dios. ¿Sí? Que tu fe nunca decaiga. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dicho, Dios hoy te dice que te salva, hoy Dios te dice que de Él viene la victoria, hoy Dios te dice, sí, que Él pelea por ti. Bueno, permanece en Él, permanece en fe hasta el final, adorando su nombre, en esa quietud que no significa, sí, que no hagas nada en sí, sino en esa quietud, en descanso en el Señor, pero buscando al Señor. ¿Sí? Esperando en el Señor. Bien, familia, no hay oración que no sea contestada. ¿Sí? Dios nunca dejará desamparados a sus hijos, a aquellos que realmente le buscan de todo corazón y creen en sus promesas. Dios siempre responde. ¿Sí? Hagamos nuestra parte. ¿Sí? Esa parte que solo a nosotros nos corresponde, y la parte sobrenatural, el que va a pelear por nosotros va a ser el Señor, y el que nos va a dar la victoria va a ser el Señor. Así se ganan las batallas, luchando en el Espíritu y no en la carne y no en nuestras fuerzas, sino dejando que el Señor luche por nosotros y nosotros haciendo la parte que nos corresponde, ¿no? De confianza, de fe, de búsqueda en el Señor. Bien, bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo, ¿sí? Así que les invito ahí donde están que me acompañen, ¿sí?
para poder tener este tiempito de oración. Bendito Dios, quiero darte muchas, muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor, miércoles a miércoles, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, puede llegar a lo profundo de nuestro corazón y hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Gracias por lo que hoy tú nos muestras y nos desafías, Señor, porque siempre nos desafías a seguir creciendo, Señor, en ti. A que realmente, Señor, podamos confiar en ti, Señor, más allá del problema, de la adversidad, de las batallas que tenemos que pelear, Señor, el reconocerte a ti como nuestro Dios, el reconocer que de ti viene la ayuda, de ti viene nuestra salvación, que de ti viene esa fuerza que necesitamos, Señor, y de ti viene la victoria. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a realmente, Señor, poder ser conscientes que las batallas se pelean en el Espíritu, no en nuestras fuerzas, no en nuestra carne, Señor. Y que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos, Señor, día a día, buscarte, anhelarte, hacer lo que hizo Josafat, Señor. No dejarnos llevar por el temor, por la incertidumbre, por la ansiedad, no dejarnos llevar por el problema, Señor, sino poner nuestra mirada en ti y, Señor, tener esa fe firme hasta el final, sabiendo de que tú, bendito Dios, vas a responder, que de ti viene la ayuda, que de ti viene la victoria, Señor. Hoy nos comprometemos a hacer nuestra parte, Señor, a buscarte intensamente, Señor, a depender absolutamente de ti, a también ser de testimonio para otras personas, para nuestra familia, Señor. Y nos comprometemos de permanecer hasta el final, Señor, creyendo en ti, en tus promesas y adorando tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos muestras y nos enseñas, que realmente, Señor, podamos meditar en todo lo que tú nos hablas y podamos accionar para ver tu bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás con nosotros, Señor, y tú eres todo lo que necesitamos y en ti estamos seguros, Señor. Gracias, papá, te alabamos, te bendecimos por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que ha podido estar conectado. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos das. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.